Hechos capítulo 9 y vamos a estar leyendo el versículo 31. Antes de poder empezar, quisiera saber si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, que lo indique levantando su mano. ¿Hay alguien que viene por primera vez? Hola, bienvenida, qué chévere que hayas venido. ¿Alguien más vino por primera vez a este lugar? Le damos un fuerte aplauso a la valentía de esta mujer y a Dios por su vida. Bien, Hechos capítulo 9, versículo 31. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Ya llevamos un tiempo larguito estudiando el libro de los Hechos. Ya vamos en el capítulo 9. Y durante los meses anteriores, durante enero y febrero, hemos estado hablando acerca de el trabajo del siervo de Dios, de los obstáculos que hay en el trabajo del siervo de Dios. Y como lo veíamos el domingo y el pastor daba preámbulo al tema de este mes, hoy nosotros vamos a ver los resultados de ese trabajo que hace el siervo de Dios. Y el pastor nos hablaba el domingo de que nosotros vinimos a este mundo con un propósito definido y con algo especial, de que no somos el resultado de la casualidad y no estamos de hecho aquí porque sí. Hay algo profundo y hay algo eterno en cada uno de nosotros y hay un propósito especial en nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros con sus habilidades y con sus cualidades vino a este mundo a hacer algo útil. Entonces usted que vino en esta noche, crea en su corazón y en su mente que Dios lo creó, lo diseñó para algo especial y que usted tiene una labor importante. Que usted no vino a este mundo por casualidad y a ser estorbo, sino que usted vino para hacer bendición y para poder glorificar el nombre de Dios a través de su vida en los otros. Que usted no es estorbo, al contrario, usted tiene unas cualidades y unas habilidades impresionantes y que debemos consultar a Dios para que nos revele cuáles son esas habilidades y cualidades y poder cumplir el propósito por el cual vinimos a este mundo. Entonces nosotros no fuimos creados para hacer nada, sino que somos creados para trabajar, para hacer, para producir. Cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y entonces, en respuesta a ese trabajo que hace el siervo de Dios, pues hay una serie de resultados. Y esos resultados se ven evidenciados aquí en el capítulo 9 del versículo 31 en adelante. Y hoy vamos a hablar de el primero de esos resultados de acuerdo a la base bíblica que Dios nos da a nosotros. Y en la parte A del versículo dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y vamos a dejar hasta ahí. De esas palabras, en esas palabras nosotros encontramos el primer resultado del trabajo del siervo de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Estudiando un poco esta cita bíblica, porque siempre hemos desde aquí explicado varias cosas, y es que para poder entender una palabra y para poder explicarla es importante leer lo que pasó antes y leer lo que continúa en la palabra, para poder utilizar la palabra de manera adecuada, en el contexto adecuado, y no decir cualquier burrada. Entonces estuve leyendo no solamente esta porción de la palabra, sino
varios versículos antes y varios versículos después. Y algo que nos llama la atención y algo en lo que el pastor recalcaba el domingo era que este versículo empieza con la palabra entonces. Y el entonces es una palabra que sirve como enlace. Esa palabra entonces quiere decir que antes pasó algo y que después va a pasar otra cosa. Entonces es un enlace en algo que pasó, en algo que está sucediendo o que va a pasar. Entonces, esa palabra entonces, ¿cierto? Nos dice que antes pasó algo. Y me puse a leer y ya hemos estado estudiando todo lo que pasó en el capítulo 9, pero me fui mucho más atrás y empecé a leer, leí el capítulo 9 y dije, venga, leamos otro poquito más, capítulo 8, otra vez el 7, el 6, el 5, y otra vez empecé a leer Hechos. Y es que me llamó la atención una cosa, porque en el libro de los Hechos es la primera vez desde que Jesús se va, desde que Jesús asciende al cielo, que la Biblia menciona la palabra paz. Es hasta este versículo, antes no. Y me puse a mirar y es la primera vez que los discípulos encuentran paz. Y hoy vamos a hablar de ese resultado. El resultado del trabajo es la paz. Y vamos a recordar un poquito porque ya hemos estado estudiando el libro de los Hechos durante varios meses. Hechos capítulo 2, versículo 43, dice así, Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto ocurre en el capítulo 2, después de que Pedro predica a las multitudes. Y ahí vemos varias características que tenía la iglesia: alegría, sencillez, compartían, alababan a Dios, pero no mencionan la palabra paz. Y cierto que no había paz. Si se acuerdan de lo que estuvimos estudiando, no había paz. De hecho, ¿qué fue lo que trajo que Pedro hubiera predicado en el templo? ¿Se acuerdan? Había temor porque Dios había hecho una obra, pero no era temor hacia las personas, sino un temor reverente. ¿Sí? Hay que entender eso. Pero recordemos que cuando Pedro predica, lo que menos hay es paz, porque se levantan los sumos sacerdotes y los líderes religiosos y los empiezan a perseguir. Entonces, Hechos 4:29 dice algo que estaba sucediendo después de que Pedro predica. Hay una persecución, entonces los discípulos oran. Hechos 4:29 y dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban amenazados por convivencia. Ahora, Señor, mira sus amenazas. No había paz, ¿cierto? No había paz. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En estos versículos entonces tampoco hay paz, hay amenazas de parte de los enemigos, hay enemigos acechando. Hechos capítulo 5 versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos,
les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces estamos haciendo un recorrido y no vemos paz. Aquí, ¿qué vemos? Les dieron su pela. Les pegaron a los discípulos, los azotaron, les intimaron y les dijeron: no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Estaban en afrenta, estaban en conflicto, estaban siendo perseguidos los discípulos y no había paz. Hechos capítulo 7, versículo 54. Todo esto nosotros ya lo hemos estudiado, pero estamos haciendo un resumen. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo estaban los enemigos? Felices. Estaban furiosos, ¿no? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Hay paz? No, hay muerte, mire. Y una muerte no tan linda, ¿sí? Una muerte a punta de piedra. Había odio, había ira en el corazón de los enemigos, y hasta ahí, hasta ese capítulo 7 del libro de los Hechos, no hay paz, persecución y demás. Hechos capítulo 8 versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. ¿Paz? No hay paz. Y entonces, como les dije, me puse en la tarea de leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 versículo 31, y aquí es la primera vez que se menciona la palabra paz, y es un resultado que vamos a ver en esta noche. Miren, como primer punto o primera idea importante, es que la paz viene como resultado del trabajo. Dice Jason: pues es obvio, estamos hablando de los resultados del trabajo y uno de los resultados es la paz. Y permítanme explicarles esto de que dice: la paz viene como resultado del trabajo. Y es que muchas veces el ser humano pretende ponerle condiciones a Dios para trabajar. Entonces: Señor, si tú me das, entonces yo hago. No, yo voy a predicar en el momento en el que tenga una estabilidad económica. Cuando yo tenga una estabilidad económica, créame, Señor, que mejor dicho, voy a evangelizar todo el barrio. ¿Qué digo todo el barrio? Todo Engativá. ¿Qué digo Engativá? Bogotá. Señor, si tú me das estabilidad económica, voy a proclamar tu palabra. Y somos así. Y muchas personas son así. Entonces: Señor, si tú me das una casa, es que mi preocupación es la casa. Si yo no tuviera que estar trabajando para conseguir una casa, entonces tuviera tiempo para hacer la obra. Es que si yo pudiera, es que gasto mucho tiempo en el transporte público. No, esos trancones, no, entonces todo ese tiempo que yo gasto en el bus yo lo podría utilizar para tu obra, pero no, pues no puedo. Pero si tú me das un medio de transporte
más adecuado, voy a hacer tu obra, voy a trabajar. Y entonces pensamos que podemos chantajear a Dios. Si no hace eso, entonces no voy. Y nosotros muchas veces, y la mentalidad del ser humano es así, como que usted me da y entonces yo hago, como a ponerle condiciones a Dios. ¿Y cuántos saben que así no son las cosas y que Dios no actúa de esa manera? ¿Sí? Dios le dijo a Noé, haga una barca para salvar a usted, para salvarse usted y para que salve a su familia. Haga una barca, porque voy a mandar agua sobre la tierra. Y la palabra de Dios dice que antes no había llovido sobre la tierra. Y Noé no se puso a decir, ¿cómo así llover? ¿Qué significa llover, Señor? No, muéstreme una evidencia de qué es eso que significa llover, que la tierra se va a inundar. Qué cosa tan ilógica. A ver, muéstreme algo de eso y entonces yo empiezo a trabajar. No, simplemente Dios le dijo, haga una barca. Usted verá si la hace o no la hace. Y de eso depende su vida y la vida de los suyos. Y nos olvidamos de cómo actúa Dios. Porque Dios también le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham no dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que me vaya de mi casa? ¿Cómo así que deje todas mis cosas? ¿Cómo por qué? ¿O qué? ¿Qué me va a dar o qué? No, váyase y todo bien. Y le dice Dios, haré de ti una gran nación. Entonces hay una promesa de parte de Dios, pero Dios no da la promesa sin una condición. Y Dios siempre en la palabra pone sus condiciones. Condición. Y no solamente con Noé o con Abraham. ¿Se acuerdan? Hace poco estuvimos hablando cuando Saulo quedó ciego. ¿Qué le dijo Dios a Saulo? ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? Listo. Se le apareció y le dijo, cabezón, lo que está haciendo está mal. Y como castigo, le quitó la vista y le dijo, y ahora váyase para la ciudad y allá va a recibir instrucciones. Y estuvimos hablando acá hace como unos 20 días más o menos acerca de eso. ¿Y qué hizo Saulo? No, devuélvame la vista y después ahí sí miramos a ver cómo son las condiciones. Deme primero el resultado y después veo a ver si sí o no. ¿Qué hizo Saulo? Caso, obedeció. Los discípulos, el Señor les dijo, les entregó la gran comisión y es también la responsabilidad que nosotros tenemos como discípulos, es vayan y hagan discípulos a las naciones. Ese era el trabajo que tenían que hacer los discípulos. Y los discípulos no se pusieron a decir, no, pero espere, es que está difícil, esa tarea está difícil, entonces colabórenos ahí con nuestros enemigos para que no nos sigan. Colabórenos para que no nos peguen, colabórenos para que no nos persigan y después entonces ahí sí vamos a predicar. Y ahorita leíamos algo y quiero que lo recordemos, que los discípulos no pidieron nunca paz. La palabra no registra que ellos dijeron, Señor, quítanos los enemigos. No, los discípulos no pidieron, no, es que nos están persiguiendo, nos están volviendo nada. Dame paz, danos tranquilidad, danos seguridad. Nunca pidieron eso. Al contrario, ¿sabe qué pedían los discípulos? Y lo leímos. Pedían fuerza para seguir haciendo el trabajo. Y se sentían contentos de que no hubiera paz. Es que es locos, gente que está tostada en la cabeza. ¿Cómo que piden fuerza? ¿Cómo es que piden este tipo de cosas
para que los sigan maltratando y en ningún momento pidieron paz. No lo hacen. Cuando se intensificaron los ataques de los enemigos, y ahí lo vimos, Saulo empezó a ir casa por casa. Sí lo leímos ahorita. Casa por casa, Saulo iba a sacar los cristianos. Perdón, es que es la pubertad. Los iban sacando de las casas para llevárselos a la cárcel. ¿Y qué hacían los discípulos? Se escondieron, se quedaron quietos. Y no, quieto, porque aquí está Saulo. Y se quedaron ahí en Jerusalén. No dice que entonces cuando recibieron la persecución, nos vamos. Y empezaron a ir a otras ciudades. Y se fueron a Samaria. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de Felipe? Que llegó Felipe a Samaria y después llegaron Pedro y Juan. Y después Felipe fue donde el etíope, porque estaban siendo perseguidos, pero nunca pidieron ellos paz y tranquilidad. Al contrario, pidieron fortaleza, energías, y se sentían alegres porque les pegaban, porque los acetaban y porque estaban en afrenta. Y es que a veces nosotros queremos todos los resultados de manera inmediata. Ya. ¿Qué nos quita la paz a nosotros en nuestros hogares? ¿Qué quita la paz? No sé, un conflicto económico. ¿La economía puede quitar la paz? ¿Ustedes creen que sí? ¿Sí? Claro, imagínense. Porque donde no hay sustento, y a veces los problemas más graves en un matrimonio son por tema monetario, por el dinero, por la economía. Porque la economía no está bien y se desestabilizan muchísimas áreas dentro de la familia. Entonces, una economía que está difícil, pues va a quitarnos la paz, va a quitarnos la tranquilidad. Porque si usted no tiene una economía adecuada, pues no va a poder tener el sustento para usted, para su pareja y para sus hijos. ¿Qué va a pasar con el colegio de los niños, con el estudio de los muchachos? ¿Cómo voy a poder sustentar cada una de las cosas que debo sustentar? Entonces el tema económico quita la paz. Pero ¿qué más puede quitar la paz? Una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad. ¿Sí? A veces tú puedes tener el dinero, puedes tener los recursos, pero llega una enfermedad. A veces esa enfermedad te quita tiempo, te quita la paz, ¿cierto? Te quita un montón de cosas y tú puedes tener de pronto el dinero, pero si llega la enfermedad, te puedes desestabilizar. Un conflicto personal, un conflicto emocional entre los cónyuges del hogar. Desestabiliza y quita la paz, quita la paz. Un problema con sus hijos, ¿será que quita la paz un problema con sus hijos? Que el chico o la chica se metió en un problema en el colegio, ¿sí? Y que de pronto alguien lo amenazó o la amenazó. ¿Usted duerme tranquilo? Como papá o como mamá, descansa, ¿sí? No, se pierde la paz. Y cuando pasan todas estas cosas que nos quitan la paz, ¿qué es lo que más nosotros queremos? Que se vayan esas cosas, ¿sí? Que yo pueda tener un sustento económico adecuado y pueda proveer para mi casa. Que yo pueda tener una salud adecuada. Que pueda tener los medicamentos adecuados para poder. Pero nosotros queremos todo de manera rápida, inmediata. Nosotros queremos ya la solución. Si mi hijo tiene un conflicto, o si yo estoy con un conflicto, o si alguien del núcleo familiar tiene un conflicto, pues entonces nosotros queremos darle solución ya. Y no vemos que muchas veces Dios utiliza ese tipo de cosas para formar en nosotros un carácter, para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros realmente seamos siervos de su obra. Pero no nos damos cuenta. ¿Y sabe qué pensamos muchas veces cuando viene la prueba? Cuando viene la situación adversa,
lo que muchas veces nosotros pensamos es en dejar de trabajar, porque eso es lo que el enemigo quiere. Te mete un problema, te mete una situación en tu vida, en tu área familiar, en tu área profesional, en tu colegio, en tu universidad. Pone la situación adversa y te quita la paz. Y cuando te quita la paz, hay muchas personas cuando se les quita la paz o cuando su piso es removido, es movido con fuerza, las personas, en lugar de seguir trabajando, muchas personas dicen, no, yo ya no puedo seguir. Y es una realidad, y es algo que pasa. Y debemos nosotros entender que en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos teniendo en nuestras vidas, nosotros dependemos de Dios. Y que en medio de la circunstancia más difícil que usted esté pasando, sea económica, sea familiar, sea emocional, sea profesional, el peor error que usted puede cometer es dejar de ser siervo de Dios, es dejar de trabajar para Dios. Porque el enemigo ahí va a entender y va a decir, golazo, golazo. Y viene el primero de muchos golazos. Y es importante que nosotros reconozcamos que no podemos menguar. A los discípulos les dieron duro. Y no fue una, dos, tres, fueron un resto de veces. Los humillaron, los golpearon, los maltrataron. Y ellos decían, a mí me pegaron más duro que a usted. ¿Se acuerdan que se alegraban porque les pegaron? Pedro y Juan estaban todos felices. Me pegaron, a mí me pegaron y a usted no. Estaban todos contentos porque ellos sabían que Jesús les había dado una promesa, que Jesús les había dicho que todos los que iban a ser golpeados, vituperados, señalados, etcétera, a causa de su nombre iban a ser bienaventurados, iban a ser bendecidos. ¿Y qué pasa? Que a nosotros se nos olvidan las promesas. Se nos olvidan las promesas. Y viene el ataque y las promesas quedaron por allá, guardadas en lo más profundo. Ahí es cuando nosotros debemos aferrarnos a esas promesas de Dios. Cuando nosotros nos aferramos a esas promesas, Dios dice, quite acá, diablo cansón, no me toque mis siervos, no me los toque porque son míos. Al favor y me los respeta. Y vienen resultados. Uno de esos resultados, paz. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo del capítulo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz, ¿cierto? Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y hay algo característico y es aquí como una segunda enseñanza que quiero que ustedes miren, y es que el escritor hace énfasis en dos cosas. Uno, dice las iglesias, no dice una iglesia, no dice un grupo de discípulos, no dice el combo de Pedro, no dice los que estaban unidos con Saulo, sino que dice todas, o bueno, dice las iglesias, y después dice toda Judea, Galilea y Samaria. Y con esto el escritor del libro de los Hechos hace énfasis en que la paz es un resultado completo. No es a medias como la paz que profesamos los hombres y los seres humanos. Es una paz completa. Hace unos años nosotros estábamos aquí con el presidente Santos. Estábamos en un proceso de paz con una de las guerrillas de Colombia, con la guerrilla de las FARC. Y entonces se empezaron a hacer unos diálogos de paz, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y entonces empezaron esos diálogos de paz y nos vamos a ir a hacer un acuerdo de paz y vamos a firmar porque las dos partes queremos paz y queremos el cese del conflicto, queremos que ya no haya muertes, violencia
Entonces vamos a firmar este acuerdo de paz. Y desde el papel está todo muy bien. Listo, vamos a hacerlo. Se reunieron los altos mandos, se firmó el acuerdo de paz. Y entonces uno dice, pues, después de tanto conflicto, después de tanta violencia, entonces puede haber algo de respiro, puede haber algo de tranquilidad, puede haber paz en medio de este país tan lleno de guerras, tan lleno de sangre, de violencia, de destrucción. Desde la historia, desde que nosotros conocemos la historia, siempre hemos sido un país violento, un país en guerra, un país que derrama mucha sangre. Y de todo esto vamos a tener que dar cuentas delante de Dios como nación. Y cuando uno dice, oiga, hay algo de paz, se vislumbra algo de paz, Colombia de pronto va a hacer algo especial, algo diferente. Y a través de los años hemos visto que era una paz superficial y que de fondo las personas que estaban en el conflicto armado, algunos de pronto tuvieron una oportunidad para resarcir sus errores, pero muchos han seguido delinquiendo. Y los que estaban antes en esa guerrilla, entonces ahora formaron otros grupos. Y entonces ahora tenemos muchísimos grupos por diferentes puntos del territorio colombiano en conflicto. Entonces, la paz de la que se habló en algún momento de que íbamos a tener, pues no ha sido paz. Ha generado muchísimo conflicto en diferentes partes del país. Y ustedes lo pueden ver, no es más sino que prendan el televisor en cualquier canal y vean las noticias. Y entonces la violencia ahora está en las poblaciones, digamos, en donde no hay presencia del Estado, pero se armaron, ¿cómo es que se llama eso? Lo tenía. Eso, las disidencias. Grupos articulados para seguir haciendo violencia. Y todas estas disidencias de ese grupo de las FARC siguieron haciendo daño y más violencia, porque el problema de raíz no se ha quitado. Porque la paz que nosotros los hombres podemos dar es una paz limitada. Es una paz que no es completa. Y el único que puede traer paz, tranquilidad absoluta, paz completa es Dios. Es el único. Nosotros podemos querer hacer de todo. Y de hecho nosotros salimos a la calle y usted puede salir a la calle tranquilo con su dispositivo celular. Usted puede salir a la calle con un computador en la mano a esta hora o póngale 3 horas más tarde. ¿Sí? ¿Hay tranquilidad? La semana pasada estuvimos hablando con unos tíos de mi esposa. Tuvieron la oportunidad de estar en España, en Málaga. Entonces estábamos compartiendo con ellos y cómo les fue. Y, bueno, estaban hablando y hablando y yo les dije, díganme una cosa, lo que más les gustó, lo que más, o sea, ya olvídense de todo y solo me van a rescatar una cosa que fue lo que más les gustó de estar allá. Y dijeron, la tranquilidad de saber que puedo, de que la gente no está como preocupada porque la van a robar, porque le van a hacer daño, porque la van a maltratar. La semana antepasada también tuve la oportunidad de hablar con un amigo. Hace mucho tiempo no hablaba con él porque estudiamos juntos el colegio. Eso hace muchos años. Sí, hace muchos años. Y él está viviendo en Australia.
Entonces vino, estuvo aquí unos días, entonces pude hablar con él y le dije, ¿cómo ve Bogotá? Y dijo, uy, parce, lo que más me da cosa es que aquí todo el mundo anda preocupado, la inseguridad es tremenda, se siente en el ambiente que uno, ella dice, eso no se ve, no se experimenta. Usted puede usted va a la playa y deja su celular ahí botado y se va y dura 5 horas y después regresa y ahí está. Y yo dije, no, pero aquí en San Andrés, en Cartagena, aquí en Cartagena le venden una mojarra en 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Aquí hay varias personas que han podido salir al extranjero y saben que esto es real. Yo le comentaba a mi esposa, a mí una de las cosas que más me gusta hacer es caminar de noche. Oiga, qué raro, pero me encanta caminar de noche. No sé por qué, pero ustedes se imaginan, ya vengo amor, voy a ir a dar una vuelta a las 10 de la noche. No, más bien me quedo a dormir. Pero cuando yo estuve en el extranjero y yo podía hacer eso, me encantaba, en serio, ir a caminar de noche, me encanta. Y aquí no lo puedo hacer. Aquí yo no puedo hacer eso, porque hay mucha inseguridad. No hay paz. No estamos en medio de una zona de paz, no estamos en un país con paz. Y de hecho, nunca hemos tenido paz. Nuestro país es un país muy violento. Pero el problema es que nosotros queremos ayudar a Dios a tener paz y no hemos ido a Dios para que nos dé paz. Le queremos ayudar a Él y no recurrimos a Él. Entonces en nuestras fuerzas hacemos tantas cosas para tener paz y lo único que tenemos es situaciones adversas. Mire, y vamos a pensar un momento en qué hubieran hecho los discípulos en sus fuerzas para conseguir paz. Pensemos por un momento. A ver, soluciones. Supongamos que somos los discípulos y estamos siendo perseguidos, estamos siendo maltratados, nos están encarcelando, mataron a Esteban a piedra, mataron a Jacobo por espada, aunque creo que no hemos llegado ahí, pero ya casi. Nos están matando, nos están persiguiendo. ¿Qué solución hubieran podido dar los discípulos? A ver, ayúdenme. Yo aquí coloqué 3 soluciones. Ustedes díganme a ver alguna solución que se les ocurra. Vengarse es la forma de traer paz. No, pues no sé, o sea, la pregunta es, en sus fuerzas, ¿cómo los discípulos hubieran conseguido paz? Con más peleas, ¿sí? ¿Cómo, Dieguito? Resistiendo, desistiendo. Esa fue una de las que estamos conectados. Una de las formas en las que ellos hubieran tenido paz inmediata, ¿sabe cuál era? Listo, ya no predican más en el nombre de Jesús. Listo. ¿Y qué hubiera pasado? Ya, no les hacen nada. Fácil. Pero como estos son, que estos berracos, hubieran dejado de predicar. Primera solución, dejo de predicar. Y ya, y no ha pasado eso muchas veces. Yo estoy predicando, estoy haciendo la obra del Señor, vengo a reuniones aquí, me esfuerzo, me preparo, voy a bendecir a otra persona que está afuera y ¡prum! Pasa algo. ¿Se acuerdan cuando estuvo por acá mi esposa hablando acerca de los obstáculos en el camino del siervo? Sí, y a veces uno dice, pero parce, pero estoy haciendo las cosas bien. Y ¡pum! De una llega el totazo. Y muchas personas en ese momento de angustia, de desesperación dicen, no, yo mejor ya no hago nada más. Yo mejor desisto, me hago a un lado, porque esto está muy difícil, esto está muy complicado y así grave.
Entonces, una solución que hubieran podido hacer los discípulos para ayudarle a Dios a que tuvieran paz era desistir, pero no desistieron. Otra solución, a ver, busquemos otra solución. ¿Qué otra solución? Dilo, dilo, dilo con fuerza. Se van lejos, se van lejos. Pues nos están persiguiendo aquí en Jerusalén. Me voy a ir lejos, me voy a ir por allá para Portugal, me voy a ir para los países escandinavos. ¿Hubieran dicho eso, sí o no? Me voy lejos para que no me persigan. ¿Saben por qué? Uy, sonido. ¿Sonido? ¿Ya? ¿Sonido? Listo, bien. ¿Saben por qué mataron? ¿Saben dónde murieron los discípulos? ¿No? Tarea. Primer punto, ¿dónde murieron los discípulos? No murieron, la mayoría no murieron ahí en Jerusalén y en Judea. Murieron cuando se fueron lejos. Murieron por allá en Siria, murieron en Somalia, murieron en Asia. ¿Por qué murieron allá? Porque los sumos sacerdotes no alcanzaban a llegar allá. Ellos no tenían poder allá en Egipto, no tenían poder en Siria, no tenían poder en África, en Asia. Pero allá entonces, ¿por qué los mataron? Porque es que donde llegaban a hacer cosas bien interesantes. Y muchos reyes y muchos gobernantes. ¿No se acuerdan cuando en el libro de los Hechos también se narra que está Pablo un día así caminando, no me acuerdo en dónde está, en una ciudad, si de pronto usted se acuerda me ayuda, que hay una mujer que es adivina en Listra? Y ahí fue donde les dieron una pela durísima en Listra. Entonces llegan a Listra y hay una mujer, una adivina, y dice, vienen los hombres de Dios. Y el Espíritu Santo hablando a Pablo le dijo, esta tiene un espíritu de adivinación. ¿Y qué hizo Pablo? Echó fuera el espíritu de adivinación. Y los que estaban comerciando con esta mujer que adivinaba, se quedaron, les quitaron la gallina de los huevos de oro. ¿Y qué hicieron? Ay, tan lindos, nos dejaron sin trabajo. Les dieron una pela durísima, les dieron piedra hasta que Pablo, creo que ahí fue en Listra donde dijeron, no, Pablo, este ya está muerto. Y se fueron. Porque es que a donde llegaban, habían enemigos. Entonces, si se hubieran ido rápido, más rápido los matan. Seguro, si ellos hubieran abandonado Jerusalén por el miedo y por querer tener paz, los matan más rápido y no se hubiera conformado la iglesia tan fuerte como se formó cuando ellos estuvieron ahí, aguantando, hágale, hágale, hágale. Es otra posible solución. Vamos a darle una solución, vamos a ayudarle a Dios. Él dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Venga, y si empezamos por lo último de la tierra, ayudémosle a Dios. En lo último de la tierra no nos van a perseguir los sacerdotes, los hubieran matado más rápido. Efectivo, es que ellos no murieron ahí cerca, los apóstoles murieron lejos. Otra solución, ¿sabe qué hubieran? Hubieran negociado con los sumos sacerdotes. Venga, ¿qué podemos decir? Podemos decir esto, podemos decir aquello, entonces vamos a decir esto, ¿y qué hubieran hecho? Hubieran negociado el evangelio por querer tener paz. A veces nos pasa eso a nosotros. Y como no tenemos paz, empezamos a ayudarle a Dios. Venga a ver, Señor, cómo le ayudo para tener paz. ¿Cómo le ayudo? Hablábamos ahorita de que hay situaciones económicas que nos quitan la paz. Señor, provéeme. Ayúdame, por favor, porque no tengo. No, vamos a ayudarle a Dios. Voy a ayudarle a Dios porque necesito plata. Entonces me endeudo. O, bueno, sí, voy donde un prestamista. ¿Cómo es que se le llama? El que es un gota a gota. Un gota a gota porque pido hoy y yo sé que Dios mañana me va a dar para pagarle a este man, ¿sí?
Entonces queremos ayudarle a Dios. Queremos ayudarle a Dios y en lugar de ayudarle a Dios se vienen unas consecuencias más complejas, difíciles. Y es importante que en medio de la angustia y desesperación, tranquilo, respire profundo, cuente hasta 10. Si todavía no tiene paz, cuente otra vez hasta 10. Cuente hasta 1000, cuente hasta 50,000. Pero agárrese de las promesas de Dios. Mire, Dios no es mentiroso, en serio. Nosotros pasamos como tan de lado la palabra de Dios y es que la palabra de Dios tiene un poder impresionante. Nosotros no creemos a esas promesas hermosas que Él dejó en la Biblia escritas. Y no vemos lo completo y la paz completa que Él nos puede dar porque nos cegamos con la situación difícil en la que estamos. ¿En dónde pasa? En Tiatira. En Tiatira, no fue en Listra, fue en Tiatira. Miren, el significado de paz es este. Es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad. Eso es lo que dice el diccionario. La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad. Y el tercer punto dice, la paz recibida de Dios no es como la que nosotros conocemos. La paz recibida de Dios no es como la que nosotros conocemos. Y es que la iglesia en este momento, en donde leemos, efectivamente estaba viviendo, el resultado es que estaba viviendo la iglesia en tranquilidad, había bienestar, estabilidad y seguridad. Pero es que el resultado de Dios va más allá de estas palabras. La paz que Dios da va más allá del bienestar, la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad. Va mucho más allá de eso. ¿Saben por qué? Porque la paz que Dios da no es circunstancial. La paz que Dios da es una paz que no depende de mis emociones, que no depende de los resultados, que no depende de las cosas buenas o malas que pasen. Es una paz que trasciende cualquier situación. Venga, les digo yo, hace 2 semanas, estábamos muy contentos con Diego porque estábamos trabajando en la empresa bien. ¿Es cierto, Dieguito, que estábamos todos contentos? Súper bien. Las cosas estaban saliendo súper relajadas. Todas las cosas que estábamos haciendo estaban saliendo bien. Se trajeron varios equipos al laboratorio, se repararon los equipos, estuvimos ayudando a otra persona, también se reparó otro equipo, íbamos y hacíamos las cosas y todo perfecto, todo bien. Y veníamos, instalamos un equipo UPS en Cota, dejamos el equipo funcionando, veníamos para acá y en serio veníamos todos contentos, bien tranquilos. Y recuerdo que fuimos a almorzar. ¿Te acuerdas, Dieguito? Estábamos almorzando allí donde, ¿cómo se llama? María. ¿Donde María? María del Mar. Estábamos almorzando donde María del Mar, contentos, en serio. Yo decía, ay, Señor, tú eres bueno, gracias. Gracias porque nos bendices, nos ayudas. Y estábamos allá almorzando rico, almorzamos rico, bien. Llegamos a nuestras respectivas casas. Yo llegué a la casa, estaba cansado, habíamos tenido una semana un poquito pesada. Y me dormí. Y yo, ay, Señor, gracias, paz. Y me dormí. Entonces, como a la hora me desperté, como 10 llamadas perdidas. Y yo, ay, esto no es normal. ¿Qué habrá pasado? Porque todo el mundo insistentemente me estaba llamando. Me había llamado la persona o el cliente a quien le habíamos instalado la UPS en Cota. Tenía llamadas perdidas de Dieguito y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó?
Aló, Dieguito, ¿qué pasó? Parce, la UPS que instalamos hizo boom, estalló. Yo no, y me dio mal genio. Me dio mal genio, yo decía, no, pero ¿cómo así? Y yo, ¿y qué pasó? No, pues es que el equipo estaba apagado y tal. Y entonces se subió el breaker y boom, eso sonó. Y yo, no, se estalló esa UPS, ¿cómo así? Bueno, y me molesté, en serio me dio mal genio. Y yo, no, qué rabia, ¿cómo va a pasar eso? Qué piedra. No me acuerdo cuándo fue, si fue un viernes, creo que fue un viernes, sí, un viernes. No, y tenía un mal genio. Y por la noche llegó mi esposa, también con una noticia que no fue muy bonita, muy chévere, respecto a lo que había pasado en su trabajo, no con ella directamente, sino con una amiga de ella. Y cuando empezamos a hablar, llegué después de la clase de música, creo que fue después de la clase de música que estábamos aquí, llegamos a hablar, y en medio de esa charla el Señor empezó a hablarme. Y entonces es que fue muy duro porque el Señor me decía, porque tienes mal genio. O sea, cuando estabas almorzando estabas feliz, me agradecías y decías que yo era bueno. Y ahorita la UPS estalló y entonces ya no estás feliz, estás molesto. Y yo, uy, Dios mío, qué taponazo. Estaba hablando con mi esposa y el Señor me hablaba y yo decía, no quiero perder la paz. No quiero ser circunstancial. Yo decía, bueno, tranquilos, no pasa nada. Vamos a mirar cómo solucionamos. Vamos a mirar cómo solucionamos. Al otro día, bueno, vamos a ir a mirar. Alejo, fuimos, revisamos el equipo. Bueno, ¿qué tiene? Esto no tiene, no, está vuelto nada. Y yo no quiero perder la paz, no quiero perder la paz, no quiero perder la paz. No quiero perder la paz. Y bueno, entonces, bueno, Señor, dame sabiduría, por favor, cómo manejamos esta situación. Bueno, y digamos que le pudimos dar un manejo ahí. Y hace 8 días, no, el domingo tuvimos que hacer otra labor. Teníamos que instalar el equipo que se dañó el viernes de la semana antepasada. Es un equipo lo voy a poner en números, es un equipo de 10. ¿Sí? Entonces es un equipo de 10, tiene más o menos este tamaño. Vale, no sé, alrededor de le pongo yo unos 7 millones de pesos, 8 millones de pesos vale ese equipo. El domingo pasado teníamos que ir a instalar un equipo de 50, era un equipo mucho más robusto, de una marca muy buena, un equipo de alta gama. Y estuvimos trabajando, Dieguito y Alejo estuvieron trabajando como desde mediodía, ya después yo llegué más tarde y nos dieron como las 2 de la mañana, instalando baterías, colocando unas cosas, colocando las otras. Prendemos el equipo UPS, el equipo prende perfecto, bien. Empezamos a recoger la herramienta, normal, toda la herramienta. Listo, la prueba final. La prueba final es verificar que la UPS funcione. ¿Qué significa que ese equipo funcione? Que si se va la energía, pues nada se va a apagar. Y todo funciona y todos felices. Vuelve la energía otra vez, el cliente firma y nos vamos a descansar después de una ardua labor. Entonces, Dieguito, por favor, quita la energía. Yo voy a estar monitoreando el equipo. Y Dieguito quitó la energía y la UPS hizo boom. Viene él porque estaba como en otro cuarto y yo, parce, toteó. ¿Cómo así? Dijo, sí, toteó, mire. No lo creíamos, nosotros decíamos, ¿pero por qué? Es la hora que no sabemos por qué. Porque no tenía que haber pasado eso, o sea, no entendemos qué sucedió. A las 2 de la mañana ya es un golpe anímico muy tenaz. 12 horas de trabajo y el equipo estalló, es decir, se apagó todo, es decir, que no podíamos dejar
la carga protegida por ese equipo. Y yo decía, ay, ¿por qué pasa esto? Porque yo ahí no sabía. Bueno, sí, ahí yo ya sabía que tenía el tema de la paz. Y yo ya había leído Hechos 9:31. Y me dio también como que, uy, qué piedra, qué mal genio, ¿por qué pasa esto? Porque ahorita yo le dije, Dieguito, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya dejemos eso así, vámonos a dormir. Ya vámonos a dormir, ya no hay nada que hacer. Vámonos ya, no hay nada que hacer. Y al otro día no pude dormir, yo creo que Dieguito tampoco, de darle vueltas qué pudo haber pasado, por qué pasó esto, qué hicimos mal, qué de esto, piense, porque es un equipo muy costoso, muy costoso. Pues nada, no pude dormir y cuando me levanté yo, Dios mío, no quiero perder la paz, no quiero perder la paz, no quiero perder la paz. Recuerdo que fuimos al otro día, ahora sí ya con la mente más despejada, a mirar a ver qué era lo que había pasado. Se dañó totalmente la tarjeta principal del equipo, quemada, así un daño grave. Y yo le decía a Diego, parce, estoy tan tranquilo, extrañamente estoy muy tranquilo. Yo no entendía por qué en esa situación, porque es bien complicada, pero yo decía, yo creo que es la respuesta a la oración de todos estos días que le he pedido al Señor, dame paz, dame paz. La semana ha sido bien complicada, conferencias con los gerentes de las empresas, con los clientes, con los técnicos, con el área comercial, conferencias por Zoom, llamada telefónica de uno, llamada telefónica del otro, todo el mundo así, así súper, todos así mirándolo, investigándolo a uno, como que usted la dañó, me tiene que dar una respuesta y demás. Y yo decía, Dios mío, yo no hice nada mal, nosotros no hicimos nada mal, todo está dentro de los parámetros. Y toda la semana así como una tras otra llamada, otra reunión, otra, y yo decía, Dios mío, no quiero perder la paz, por favor, ayúdame. Y ha sido bien complicada, y yo mientras tanto leía lo que decía Hechos. Y después, cuando estaba leyendo desde Hechos 1 en adelante, yo decía, Señor, ellos no pidieron que les dieras paz. Ellos no pidieron que les dieras paz. Ellos pidieron fortaleza, ímpetu para seguir adelante. Y yo, Señor, creo que estaba orando mal. Yo no quiero paz, yo quiero ímpetu, quiero fuerzas. Quiero que tú me ayudes, dame sabiduría para afrontar estas situaciones. Porque es que Dios no nos da esa paz que nosotros queremos, sino que va más allá. Y yo creo y quiero de verdad, quiero aplicar esta palabra, porque creo que para mí es muy difícil. Y quiero aplicarla a mi vida, a mi corazón, y que no dependa de una circunstancia el que tenga o no tranquilidad, porque la paz que Dios da sobrepasa cualquier situación. Si estoy mal, si estoy bien, si estoy en angustia, si estoy en derrota, aunque el enemigo esté pasando por encima de uno, pues Señor, yo me mantengo en paz contigo, porque es la paz que tú me das. Leía hace poquito, porque también está pasando una situación bien compleja con mi familia, y le regalaba un versículo. Dios me lo regaló a mí y yo se lo regalaba a mi tía, que dice así. No quiero balbucearlo, quiero leerlo. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el Señor me regalaba esta palabra para ella, para mi tía, para mi prima que está pasando por una situación complicada. Y yo decía, Señor, aunque pase la situación más compleja, Señor, ayúdame
pararme firme. Ayúdame a tener fuerzas. No puedo desfallecer, no puedo. Y aunque el enemigo ataque y aunque no tengas paz en tu vida, aunque no tengas paz en tu corazón, aunque la circunstancia sea la más complicada por la que estés pasando, perseveramos en el Señor, seguimos adelante porque Él tiene el control de nuestras vidas. Amén. Le voy a... Sonido. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie.